de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hermanos, los saludo en el amor del Señor. Les traigo un mensaje el día de hoy. Vamos a orar primeramente para que el Señor hable. Él hable y no yo. Padre,
Nos entregamos, Señor, en tus manos, Señor. Queremos escuchar su voz, Señor. Queremos escuchar su consejo, Señor. Necesitamos su consejo, Señor, en estos tiempos, Señor. Necesitamos, Señor, que se dé a conocer, Señor, de nuevo a su pueblo, Señor. Necesitamos, Señor, que nos recuerde quién es usted, Padre Santo. Muchos, Señor, han perdido el rumbo, Señor. Llámelos, Señor, de nuevo al redil, Señor. Padre Santo, necesitamos, Señor, de usted en estos tiempos, Señor. Queremos escuchar su voz, Señor. Queremos saber identificar su voz, Señor. Queremos saber cuál es su única voz, Señor. Padre, háblenos, Señor. Utilíceme, Señor. Que hable, Señor, su espíritu, Señor. Que descienda su espíritu, Señor, sobre el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Guíenos, Señor. Que su palabra, Señor, sea una espada, Señor, de doble filo, Señor. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor. Hable usted, Señor, que para ayer escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra se encuentra en Salmo 139, 16. Voy a leer la versión LBLA. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El mensaje se titula Los decretos de Dios. Los decretos de Dios están dentro de los atributos de Dios. Se podría decir que un atributo de Dios es su soberanía. Y dentro de su soberanía están los decretos de Dios. Es necesario saber, sobre todo en estos tiempos, cuáles son los decretos de Dios. Pues, entonces, ¿qué son los decretos de Dios? Las escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y utiliza diversos términos para eso. La palabra decreto se encuentra en Salmo 2.7. La versión LBLA dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Que usted sea hijo de Dios, ese es un decreto del Señor. En Efesios 3.11, la versión LBLA también dice, leemos sobre su propósito eterno, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. Todos estos son términos de la palabra decreto, de los decretos de Dios. Hechos 2.23, la versión LBLA dice, de su determinado consejo y anticipado conocimiento, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. En Efesios 1.9, la versión LBLA menciona el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. En Romanos 8.29 dice, la versión LBLA establece que él también predestinó, porque a los de antemano conoció, también los predestinó a ser ya hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo eso que sale en su palabra son diversos términos de la palabra de los decretos de Dios. Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para determinar que son perfectamente sabios. Son llamados también su voluntad, para mostrar que Dios no está sujeto a nada, sino que actúa según su propio deseo. En el actuar divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el designio de su voluntad. Eso dice en Efesios 1.11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios abarca todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el controlador del pecado, ojo, el controlador del pecado no es autor de la misma manera que es el autor del bien. Dios no es el autor del pecado, sino Él controla el pecado.
el pecado no puede proceder de un Dios santo por creación directa, sino solamente por su permiso. Muchas veces podemos ver ejemplos de la Biblia de que Dios los deja actuar en su pecado para que llegue a su fin, a lo que Él ya decretó. Dios decretó que su Hijo iba a morir en la cruz. Entonces, ¿qué dejó hacer? Que Caifás, dentro de su pecado, actuara. Que Judas Iscariote actuara de acuerdo a su pecado, actuara. Entonces los dejó ser de acuerdo al pecado humano y a todos esos actores que actuaron para que todos ellos, sin darse cuenta, llegaran a ser el propósito y el decreto de Dios, que era crucificar a su Hijo para salvación nuestra. Entonces Dios no es el autor del pecado, pero sí el controlador. Entonces el decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas sus criaturas y eventos. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre dentro de todo lo que se ve, está decretado por Dios. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerlo sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía descontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. Todo fue hecho por Dios, dentro de su plan perfecto, desde antes de la creación del mundo. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza, así como decía Mateo 10:30. Algunas características de los decretos divinos son: los decretos son eternos. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su previo conocimiento eterno. Dios sabe lo que va a venir. A Él no lo pilla nada por sorpresa. Dios sabía que el coronavirus iba a venir, independiente si fue hecho por el hombre o no. Él sabía que iba a venir. Nada lo pilla por sorpresa. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles. Otra característica de los decretos de Dios es los decretos de Dios son sabios. Entonces, la sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlo. Salmo 104:24 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». Romanos 11:33 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Sabiduría de Dios, los decretos de Dios son sabios. Otra característica es que los decretos de Dios son libres. Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo. Me refiero a solo Dios Trino. Aunque estaba solo, Dios siempre ha sido Dios Trino. No había nada. Y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Él era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Isaías 40, del versículo 13 al 14 dice: «¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién es consejero de Dios? ¿Quién le dice qué hacer y qué no hacer? Él es soberano. Sus decretos son soberanos». Otra característica de sus decretos son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está sujeta a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado su fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace todo lo que quiere. Él es absoluto e incondicional. Nada lo condiciona a Él. Ni que tú andes por el camino A o B o Z. Él sabe por de qué camino vas a tomar. Él te levanta en la mañana y sabe. Él ya decretó de antes, ni siquiera desde hoy. Él no actúa de acuerdo a los caminos que tú sigues en el día.
Él no actúa de acuerdo a lo que actúa la humanidad. Hoy en día hay rumores de guerra en lo que era la ex Rusia, en esos países. Él sabe si va a haber guerra o no. Y no porque unos se pelearon y otros empezaron a disparar primero. Y él sabe si va a haber guerra o no, y la decretó de antes. Desde antes de los tiempos. A él no lo sorprende nada. Ninguna actitud humana, nada de la conducta humana condiciona los decretos del Señor. Son absolutos, ya están decretados. Él no actúa en el momento, él no es reactivo, no reacciona de acuerdo a cómo reacciona el ser humano. Si pasa esto otro, y tiene que pasar esto otro, no. Dios ya sabe. Por eso sus decretos son absolutos e incondicionales. Eso son las características de los decretos. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones de las cuales debe rendir cuenta. Si bien es cierto los decretos, tu vida entera, como leíamos en el Salmo, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Si bien la vida de nosotros entera ya está escrita, ya está decretada por Dios, no nos exculpa, no nos deja libres de la responsabilidad humana. Cada uno es responsable de sus acciones, de las cuales debemos rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta algún día de todo lo que hacemos. Él que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darles la fe. Esto es parte de otra doctrina, de la doctrina de la preelección, que más adelante espero, si Dios lo permite, predicar. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darle la fe. La fe no viene, Él no te eligió porque tú tenías mucha fe, sino que al contrario, Él te eligió y en su elección decretó darte la fe. No hay ni uno que haya ido a Cristo por su propia fe. No hay nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí sino lo que el Padre quiere. Nadie va a Cristo por sí solo. El Padre dice quién va. Entonces Él decreta salvación a su elegido y decreta darle fe. Cuando Él te eligió, despertó en ti una fe. El tamaño de la fe va a variar, pero va a depender de cada uno y de lo que pase, lo que Dios tenga preparado para la vida de cada uno. Van aumentando la fe ciertas cosas. El caminar de cada uno en su vida va a ir aumentando la fe. Segunda Tesalónica 2, del versículo 13 al 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el decreto de Dios, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad y sabiduría infinita de Dios. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ello que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eso dice Romanos 8:28. Ahora bien, podemos exclamar como Pablo: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Ahora,
Es difícil tratar de explicar toda esta doctrina y toda esta enseñanza de decretos, de los decretos de Dios en tan poco tiempo. Es difícil hacerlo. Traté de pedir harto a Dios y traté de resumirlo lo más posible porque son hartas cosas y hartas preguntas que pueden salir. ¿Por qué decretó Dios esto? ¿Por qué Dios hace esto? Si Dios decreta si todo está decretado por Dios, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Entonces pueden salir muchas preguntas de acuerdo a esta doctrina. Pero una cosa y donde quiero enfocar esta prédica es que en este pasaje, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán grande es Dios, porque te eligió cuando ninguno de tus días existieran. Él te eligió cuando aún eras embrión y antes de eso, desde el principio del fin. Ahora imagina toda tu vida desde que naciste, toda la vida tuya. Todo lo que pasó antes, lo que estás pasando ahora y lo que pasarás, está decretado ya por Dios. Está decretado ya por Dios. Todos aquellos dolores que pasaste fueron decretados por Dios. Todas aquellas felicidades que pasaste fueron decretados por Dios. Los triunfos, las derrotas, todo lo que pasaste en la vida, en tu vida hasta ahora, ha sido decretado por Dios. Y el futuro tuyo también está decretado por Dios. Porque de Él no ve tiempo. Él es atemporal. Él ya vio todo. Él ya decretó todo. Tus días están contados. Nuestros días están contados en esta tierra. Por eso los días me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Aun cuando no existía ni uno, Él ya te dio los días. Ya sabías por dónde ibas a andar, ya sabías dónde te iba a caer, ya sabías cómo te ibas a parar, ya sabías todo. Es difícil predicarle a alguien esto que ha sufrido, no sé, grandes pérdidas. Es difícil predicarle sobre los decretos de Dios a alguien que ha perdido, a alguien que ama. Pero aún así está decretado por Dios, para su gloria. El mayor decreto, porque algunos es el decreto, y la Biblia dice el decreto. Nuestra mente no está apta para ver un solo decreto. Por eso algunas enseñanzas dicen decretos, porque nuestra mente es cíclica, pero en la mente de Dios es un solo decreto. Es el decreto, el propósito. Vivir para la gloria de Él. Manifestar su gloria a través de tu vida. Salvarte, revelarte a tu Hijo, elegir. Entonces, cuán maravilloso es el Señor, cuán maravillosos son sus misterios. ¿Quién ha de ser consejero de Dios? ¿Quién le ha de decir, Señor, te equivocaste en este decreto? Te equivocaste en esto que pasó en mi vida. Te equivocaste en esto que está pasando ahora. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué decretaste esto? ¿Quién es consejero de Dios? Él hace lo que Él quiere. Pero hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa, si estás pasando por dolor, Dios sane tu herida y sana aquella alma y te dé consuelo. Pero hermano, ten siempre en mente que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cualquier decreto que venga a tu vida, todas las cosas ayudan a bien.
todo te ayuda bien. Él sabe todo lo que ha de venir. Independiente si vienen más virus, pestes, bacterias, lo que venga, Él ya lo sabe. Guerras, o lo bueno que venga, Él ya lo sabe. Nada lo pilla de improviso. Ya los tiene decretado. Descansa. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si somos hijos de Él. Y Él muchas veces en su misericordia avisa lo que viene. Esa es una muestra de los decretos, de que Él tiene todo decretado. En su misericordia Él avisa. Avisa lo que viene. Porque Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué hemos de estar preocupados? Descansemos en Él. Descansemos en Él. Porque ya se escribieron en el libro de Él todos los días que te fueron dados. Cuando no existía ni uno solo de ellos. Está todo decretado. Alaba a Dios, no. Alabemos a Dios. Ese fue el mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, usted sabe, Señor, el dolor que hay en su pueblo, Señor. Usted sabe, Señor, la confusión quizás que hay en su pueblo, Señor, las dudas, Señor, que traen estos tiempos, han traído estos tiempos, Señor. Padre Santo, nos arrodillamos, Señor, ante usted, Señor, y adoramos su nombre, Señor. Alabamos su nombre y reconocemos, Señor, que usted es el único Dios, Señor. Que usted, Señor, el omnisciente, el omnipresente, Señor, el que sabe todo lo que ha de venir, Señor, todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que ha de venir, Padre Santo. Señor, pedimos perdón, Señor, porque muchas veces caímos en ansiedad, Señor. Estamos en ansiedad constante, Señor, y en preocupación, Señor. Porque escuchamos rumores de guerra, Señor, rumores de peste, Señor. Y viene en nuestro corazón temor, Señor. Perdónenos, Señor, porque eso falta, Señor, de conocimiento suyo, Señor. Falta de fe, Señor, y falta de confianza, Señor, en que usted nos tiene tiene todo en su mano, Señor. Y nos tiene, Señor, en su mente, Señor, nos tiene, Señor, ya elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que usted tiene escrita, Señor, en su libro, Señor, todos nuestros días, Señor. Aún, Señor, cuando no existía ni uno de ellos, Señor. Sus ojos, Señor, vieron nuestro embrión, Señor. Vieron mi embrión, Padre Santo. Cuán grande, Señor, es su misericordia, Señor. Que aún, Señor, sin nacer, usted puso sus ojos en nosotros, Señor. Cuán grande es su misericordia, Señor. Que nos eligió, Señor. Que nos eligió, Señor. Desde antes, Señor, de la fundación del mundo, Señor. Cuán grande, Señor, es su nombre, Señor. Padre Santo, ayúdenos a descansar, Señor, en esto, Señor. En su palabra, Señor. Ayúdenos a descansar, Señor, en su enseñanza, Señor. Y cuando venga, Señor, aquello, Señor, que usted tiene decretado, recuérdenos, Señor, en sus palabras, Señor. Todas las cosas nos han ayudado bien, Señor. Y todos los días, Señor, están decretados, Señor, desde antes, Señor. Padre Santo, ayúdenos, Señor, a recordar su palabra, Señor. Padre, lleve consuelo al que está, Señor, en angustia, Señor. Transforme, Señor, su llanto, Señor, en alegría, Señor. Ponga, Señor, manto de alegría, Señor, y olo de gozo en cada una de las casas, Señor. Quite la ansiedad, llévese la tristeza, Señor. Llévesela toda carga, Señor. El Señor dice, venid a mí todos los cargados y cansados, Señor, porque yo los haré descansar. Vamos a usted, Señor, y descansamos en usted, Señor. Descansamos en sus promesas y en sus decretos, Señor. Descansamos en usted, Señor. Y descansamos, Señor, en la mayor promesa de todas, Señor. Usted ha de venir, Señor. Descansamos en usted, Señor. Descansamos en usted, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito
levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos.